Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al InSales Academy, a esta mini cápsula del diagnóstico es el cierre. Les traemos esta información porque ha habido muchos de ustedes que nos han estado pidiendo de forma muy específica cuáles son los pasos o cuál ha sido nuestra experiencia o por qué estamos recomendando poner tanta atención en el diagnóstico. Para ello, me gustaría que a lo largo de esta mini cápsula entendieran el primero por qué es que llegamos al tema del diagnóstico es el cierre y qué significa. Bueno, hace algunos años, cuando nuestro grupo de empresas estaba trabajando en proyectos de tecnología, desarrollo de software, consultoría muy tecnológica, y nuestros clientes, o en las primeras fases que estábamos empezando a vender, los clientes nos pedían una propuesta. Lo que nosotros hacíamos era poder hacer la bajada de requerimientos para poder hacer un planteamiento del proyecto e independientemente de si teníamos éxito en el cierre, lo que nos empezamos a dar cuenta es que si no hacíamos una buena bajada de requerimientos, era altamente probable, casi el 90%, de que cuando empezáramos a implementar el proyecto fuera un desastre. Entonces, esto provocaba un montón de problemas. El primer problema era que el cliente no estaba satisfecho con el resultado porque habíamos mal entendido el requerimiento. El segundo, no quería pagarnos a tiempo porque no habíamos cumplido con el requerimiento o con los entregables. ¿Por qué? Porque no estaba bien bajado el requerimiento. Y esto nos metía en un montón de problemas. Cuando empezamos a indagar de forma más específica el problema que nosotros estábamos teniendo en el proceso de venta, es cuando empezamos a dar con el clavo en la parte del diagnóstico. Y en esta parte del diagnóstico que viene precisamente desde el primer contacto que haces en la primera llamada hasta que estás en las reuniones previas para entendimiento del problema, es absolutamente crítico que tengas buen método, buen proceso, buena técnica y herramientas para que, como si fueras un médico, puedas detectar específicamente el problema o la enfermedad que tiene tu cliente, pero no solo eso, sino también las causas del problema para que cuando le des la solución no se repita su problema. Entonces, mucho de lo que vamos a estar hablando, no solamente en esta mini cápsula, sino a lo largo de todos los cursos y las cápsulas que vamos a estar dándoles en Lean Sales Academy, es cómo te enfoques en resolver el problema, en identificar el problema. El tema de cómo cierras la venta viene de forma añadida si tu cliente está identificando que tú eres una persona que realmente estás involucrado en ayudarla. Entonces, ¿por qué el diagnóstico es el cierre? ¿Por qué decimos esto? Bueno, tiene que ver con dos razones, para que quede más claro. El diagnóstico es el cierre, quiere decir que si tú haces un excelente diagnóstico, es muy probable que pasen dos cosas. Que te des cuenta que sí puedes ayudar a tu cliente y que tu cliente se dé cuenta que también lo puedes ayudar de una forma muy eficiente, o bien que te des cuenta que no puedes ayudar a tu cliente. En cualquiera de las dos situaciones, no vas a generar derroche y no se va a alargar el proceso de la venta. Por eso decimos que el diagnóstico es el cierre. ¿Qué quiere decir? Tanto si se cierra la venta como si no se cierra la venta, dejas de generar derroche. Entonces, si te das cuenta, la mayoría de las veces hemos estado demasiado enfocados de forma tradicional en meterle demasiado esfuerzo cuando es la parte de la entrega de la propuesta, la negociación y el cierre, cuando ya no tenemos control del cliente. Es muy importante que entiendas que todo este trabajo que te vamos a mostrar es de años de investigación, de método científico, de muchísima experiencia, pero sobre todo de muchos errores que hemos cometido a través de la venta compleja. Entonces, enfócate muy bien en lo que te vamos a decir, toma nota, vas a poder ver el video las veces que quieras y evidentemente en las sesiones que vamos a estar haciendo de preguntas y respuestas o directamente nos puedes contactar para poderte ayudar a que puedas ejecutar muy bien el tema del diagnóstico. Pero bueno, vamos a pasar primero a identificar cuáles son las posibles causas o problemas que estamos haciendo o teniendo en las áreas de ventas por las cuales no estamos pudiendo entender muy bien el problema de nuestro cliente. Uno, hay muchísimos problemas, pero dos de los principales problemas tienen que ver con nuestro producto. El primero es que estamos asumiendo que nuestro producto es el mejor y que es bala de plata y así salimos al mercado a venderlo, no solamente como que es el mejor e incluso si nos rebate el cliente que, bueno, hay otra empresa que da parecido a lo mismo, incluso hasta nos enojamos, ¿no? Ni siquiera somos flexibles a nivel de la retrospectiva que nos pueden dar, retroalimentación. Y también cometemos el error de creer que nuestro producto es para todos. Como cometemos la asunción de creer que estas dos cosas son ciertas, lo que hacemos es creer
que los mensajes de ventas van para todos. Recuerden, desde la perspectiva Lean, como queremos evitar el derroche, lo importante no es tanto el mensaje de venta que estés dando, sino si realmente estás entendiendo las particularidades de cada uno de tus clientes. Entonces, por favor, identifiquemos no asumir cosas con nuestro producto, ni que es para todos, ni que es el mejor, sino que va específicamente hacia un nicho de mercado que tiene un problema en específico. Otro de los errores que también hemos cometido nosotros es que hemos asumido que entendemos las necesidades del cliente. Eso, por ejemplo, cuando estás haciendo la llamada para poder cerrar una visita y vas a la visita y simplemente estás concentrado en que te pida la propuesta y no indagas, entonces estás cometiendo un error crítico. Se los decimos porque yo particularmente lo cometí durante muchos años. No lo hagan, no lo hagan. Tienen que estar muy concentrados en entender el problema con mucha paciencia y muy enfocados en lo que te dice tu cliente. ¿Cómo lo vas a hacer? Te vamos a enseñar algunas herramientas y de hecho hay un curso específico de Innovation Games donde te vamos a enseñar algunas de las herramientas para que puedas tú hacer la identificación de los problemas en orden, mapeado y de una forma increíble para que tu mismo cliente también pueda entender muy bien qué es lo que quieren lograr. Asumir que las presentaciones que enviamos son entendibles, este es otro de los errores que cometemos, sobre todo en estas épocas donde el cliente no tiene tiempo para poder leer las presentaciones. Cometemos el error de enviar un PDF con 45 láminas. No lo hagan, por favor. Siempre pregunten en la primera llamada en qué se quiere enfocar y si aún así el cliente te pide que le envíes toda la presentación, tú intentas solamente enviarle lo que necesita. No le generemos derroche porque al fin y al cabo es en beneficio del cliente. Todo siempre es en beneficio del cliente. Y esta es una perspectiva muy diferente que es evidentemente, digamos, muy orientada a ayudar al cliente, no tanto a vender, sino a resolver el problema, ¿no? Asumir también que los clientes realmente leerán nuestras presentaciones, eso es parte de lo que habíamos hablado. Asumir que el cliente tiene tiempo para que le hablemos de nuestra solución y experiencia. Ojo con este tema. En la experiencia que tenemos, no solamente personal de ir a la venta, sino también nosotros como directivos de recibir proveedores, hay mucha gente que cuando te llama para poder pedirte una reunión y le aceptas la reunión, comete el error de irte a dar una presentación igual a la información que tienen en su página web. Esto es un derroche de tiempo absoluto y yo como directivo, pues realmente no siento que esté agregando valor para nada el que me vengas a hablar de algo que yo ya pude ver en tu página web. Por eso hay que hacer un diagnóstico preciso y por eso hay que hacer reuniones significativas con nuestros clientes porque no tienen tiempo suficiente como para poder hablarles repetidamente de varias cosas. Entonces, es muy importante. Asumir que hablamos con el decision maker o con el usuario es otro de los problemas más comunes que tenemos porque queremos ir demasiado rápido. No te enfoques en que te pidan la propuesta. Enfócate en entender. Por eso es tan importante que en las primeras fases de llamada y de visita puedas tener una metodología y una técnica para poder mapear los problemas, ¿no? Asumir que nuestro lenguaje técnico es entendible es otro de los problemas que tenemos casi todos. Estamos metidos en la vorágine de poder ser tan especialistas a veces que nos perdemos en la marea técnica y cuando hablamos con el cliente, pues asumimos que el cliente va a entender todo lo que le hablamos y no es verdad. Asumir que los clientes son conscientes de su problema también es un problema. No demos por hecho de que el cliente tiene clarísimo su problema y tampoco pasa nada. Por eso nosotros ya no somos vendedores, somos asesores, somos consultores. Recuerda, ponte la gorra de consultor y de asesor, no de vendedor. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Asumir que los clientes tienen un problema que pueden resolver, ese también es otra problemática. ¿Por qué? Porque no siempre existen las condiciones, ¿no? Para que el cliente lo pueda resolver. Ni tampoco tú tienes siempre el producto maravilloso que lo pueda resolver el problema, ¿no? Asumir que los clientes desean resolver el problema. Hay veces que dicen, bueno, yo pues estoy dispuesto a algo, pero no estoy dispuesto a resolver la causa del problema. Y eso te puede meter a ti mismo en complicaciones cuando estés dando el servicio o implementando el producto que le vendiste. Asumir que para los clientes es prioritario resolver el problema. Otro de los errores fundamentales que cometemos es que no identificamos qué tan prioritario es para el cliente resolver el problema y sobre todo si es urgente.
Ojo con eso. Les recomendamos que a través de lo que vamos a hacer podamos mapear eso, ¿no? Asumir que el cliente está dispuesto a pagar por resolver el problema. A lo mejor no está dispuesto a pagar por resolver el problema porque a lo mejor él tiene las propias condiciones para poderlo resolver y es obligación, si te quieres volver un consultor Lean, es obligación tuya ser totalmente transparente para decirte, honestamente, creo que tú lo puedes resolver de esta y otra manera, asesorarlo, porque recuerda, la gran diferencia entre un proceso de venta tradicional y un proceso consultivo Lean es que no está enfocado en ti, está enfocado en resolverle el problema al cliente. Asumir que los clientes nos piden una propuesta que realmente quieren comprar. Otra de las cosas maravillosas que te da el diagnóstico es poder identificar si realmente te están utilizando nada más para pedir precio o no. Entonces, es muy importante que identifiques esto. Y asumir que cerrar la venta es resolver el problema del cliente. Otro de los grandes y enormes problemas que tenemos es creer que en el momento en el que nosotros estamos cerrando el contrato es porque ya se acabó el proceso. En fin, no asumamos, porque estamos asumiendo demasiadas cosas. Entonces, vamos a enfocarnos en qué etapa precisamente es la que tenemos que concentrarnos en la parte de diagnóstico. Aquí están viendo un flujo de valor tradicional, o los pasos, por así decirlo, de un proceso de venta, en donde, bueno, usualmente se hace un scouting. Los que están todavía trabajando en la parte de prospección lo pueden hacer, particularmente si estás trabajando también con link marketing, la parte de prospección es algo que lo debe hacer marketing junto con ventas porque tienen que llegar los leads en pool, no tienes que tener a tus vendedores hablando para prospectar en frío. Ojo con eso. Eso lo puedes ver en las mini cápsulas y los consejos que te puede dar Eduardo Luna. El otro punto importante es cómo podemos concentrarnos en estos pasos en específico, que es la parte de el contacto que estamos teniendo con nuestro cliente y la parte del diagnóstico. ¿O qué es el diagnóstico? Particularmente la parte de cómo poder reunirte con el cliente para que puedas particularmente identificar lo que está sucediendo. Entonces es muy crítico que pongas mucha atención. De hecho, si pones atención a todos los pasos, en realidad la parte de la propuesta y la negociación es bastante fácil. Primer paso, la llamada del approach. Hemos tenido particularmente muchísimas preguntas acerca de, oye, es que no sé cómo hacerle para poder proponerle al cliente una llamada para que podamos tener una videollamada, una cita, una videollamada, sobre todo en tiempos donde no podemos estar presencialmente. Y que podamos concretar este primer discovery o diagnóstico. Entonces, uno, si estás haciendo gestión de oportunidades en push, cuidado. ¿Qué quiere decir en push? Que estás haciendo prospección en frío, ya sea porque tienes una base de datos, si estás llamando en frío a todo mundo, o si te pasaron una lista de unos contactos de unos amigos. Es decir, en push quiere decir que le estás llamando a alguien que no te pidió nunca que le llamaras o que necesitaba el producto. Y probablemente te estás preguntando, pero entonces, ¿cómo hago para pasar a pull? Bueno, para eso hay estrategias de marketing digital para generar la demanda y que vengan a ti tus clientes y evidentemente puedes empezar mejor tu proceso. El push ya no funciona. Necesitas revisar una estrategia de marketing digital o identificar lo que estás haciendo para generar leads. Dos, en caso de tener contactos inicialmente interesados, es necesario que investigues primero la empresa, su página web, la persona, su LinkedIn, sus últimas noticias del sector en Google Noticias. Tenemos que ser muchísimo más profesionales en Latinoamérica en la parte de darnos el tiempo para poder hacer nuestros procesos de forma adecuada. Las prisas no dan buenos resultados. La diferencia que hay a lo mejor con las empresas en primer mundo de venta compleja es que nos encontramos que los vendedores tienen más disciplina en la forma en la que se preparan para poder hablar con un cliente. Hagamos los pasos, no te saltes ningún paso. 3, si le llamas sin agendar, recuerda que no estarán esperando tu llamada. Requiere ser breve y concreto en la primera llamada que les haces. El objetivo de esa llamada debe estar dividido en dos focos principalmente. El primero, hacer un prediagnóstico y el segundo, encerrar el compromiso de una videollamada. Un ejemplo concreto, yo le llamo a un cliente que está medianamente interesado y le digo, hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Soy Gerardo Osorio de MH Services. Entiendo que nos estás pidiendo información acerca del programa de Lean Sales, una landing page a la que accediste hace un par de días y te llamo
para identificar qué necesitas. Me imagino que estás ocupado. Si no tienes tiempo en este momento, te puedo hablar después. Usualmente cuando la gente está interesada, lo que suele decir, no te preocupes, a ver, tengo 5 minutos y te cuento. En esa parte es donde tienes que hacer lo que nosotros llamamos el primer prediagnóstico de la llamada. Y en esta parte es necesario que estés consciente que en una primera llamada no tienes que venderle nada al prospecto, incluso si está interesado. Lo único que debes de concentrarte es en entender algunas cosas. Perfil, ¿cuál es? Confirmar si el perfil de esta persona es el que corresponde al que tú habías indagado particularmente, confirma que la persona con la que estás hablando es la que tiene el problema a resolver, o bien si él tiene un equipo de gente que tiene el problema de resolver. Hola Luis, bueno, entiendo que ahora estás llevando la parte comercial de tal empresa y entiendo que si estás interesado en una parte del programa de Linsates o de lo que sea, cuéntame un poquito más a profundidad. ¿Es para ti o lo quieres para tu gente? ¿Cuál es el formato que estás buscando en este momento? Entonces, él te va a abrir una conversación. No, mira, lo estoy buscando para mí porque quiero poder implementar algunas de las herramientas. Perfecto. Y cuéntame un poco, Luis, ¿por qué en este momento estás haciendo una reestructura? ¿Estás teniendo nueva gente? Que no, mira, con esta parte de que vino de la crisis, estamos reduciendo el personal, entonces me quiero capacitar en otras cosas nuevas, que me den valor y todo esto, perfecto. Y sobre todo, ¿qué quieres resolver en particular? ¿Quieres resolver, no sé, un tema de gestión, de liderazgo? En fin, lo estoy poniendo evidentemente muchísimo más en mi contexto, ustedes lo van a poder aplicar al suyo, y ahí te habla muy genéricamente del problema. En ese momento, lo que tienes que hacer es identificar cómo puedes hacer que el cliente te acompañe a que profundicen más. Y yo lo que suelo hacer es comentarle, Luis, me parece perfecto. Mira, tenemos varias opciones y para poder ir a asesorarte en qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene, me gustaría ver si podemos tener una llamada, porque en este momento me imagino que estás ocupado y en esta videollamada en 45 minutos lo que voy a hacer es ciertas preguntas para poder entonces aconsejarte qué es lo que te conviene. Hay muchas posibilidades que pueden pasar. Que el cliente no esté interesado en hablar de estos temas, no insistas. Yo particularmente cuando el cliente no está abierto, yo decido que no es un cliente para mí porque si no está abierto a hablar de su problema, probablemente no voy a poder adivinar cómo resolverlo. El cliente no sabe cuál es el problema, para eso le pedirás la videollamada para profundizar y asesorarlo. Y el tercer punto, el cliente no es la persona en la organización que tiene el problema, pídele de forma amable que igual te pase el contacto de la persona que sí tiene el problema para que lo puedas hacer. Entonces, este paso del prediagnóstico para que puedas mapear y puedas cerrar la videollamada es muy importante. Tercero, la invitación a co-crear. Ya que él te dijo ciertas cosas sobre el momento, el problema, la situación, invítalo a co-crear y descubrir. Y para esto requieres eliminar el mindset de vendedor. Uno de los grandes errores que pasa cuando estás a punto de cerrar la invitación al diagnóstico es que quieres mandarle la oferta y decirle, mira, por cierto, tengo esta oferta y esta promoción o te puedo dar una propuesta esto. Nunca envíes propuestas si el cliente no te lo está pidiendo y si no has indagado bien en el problema. Hay 3 cosas importantes que tienes que considerar. Invítalo a una sesión antes de que cuelgues en esa primera llamada, una sesión de 45 minutos máximo con él y con su equipo cercano para entender a detalle desde cuándo tienen el problema, cómo lo están intentando resolver y las condiciones actuales que tienen. ¿Por qué? Porque así vas a poder tú identificar realmente qué parte del producto o servicio le puedes dar para que entonces lo asesores. Recuerda, lo voy a repetir insistentemente. Eres un asesor, no un vendedor, ¿sí? Requieres cuidar que las decisiones de tu cliente sean las mejores. Segundo punto, cierra una fecha con día y hora específica, asegúrate que la persona entiende para qué es la reunión y lo que logrará. Yo particularmente cuando cierro las reuniones le digo, oh, Luis, ¿qué te parece si nos vemos el martes a las 12:30, de 12:30 a 1:30? Estaría genial que no solamente estuvieras tú en la videollamada, sino estuvieran a lo mejor tus 2 personas con las que estás haciendo este proyecto para que entonces podamos hacer una dinámica de entendimiento y yo particularmente pueda tener una visión de 360 y así poderte asesorar en lo que te conviene. Si en dado caso no veo que te podamos ayudar, bueno, no pasa nada, te puedo hacer algunas recomendaciones.
El tercer punto, envíale un mail, cuando cuelgues, envíale un mail con la confirmación y los objetivos de la llamada, incluyendo a los demás involucrados por parte del cliente, así como el link de la plataforma de videollamada que utilizarás. Otra de las grandes diferencias que sí hemos notado entre, digamos, el proceso que tienen en Latinoamérica y en otros países del primer mundo es que en Latinoamérica a veces nos saltamos algunos pasos. Y ese saltarse paso es que solamente damos la invitación y no somos específicos en describirle en el mail o en la invitación del Zoom o de lo que sea a nuestro cliente como recordatorio que queremos lograr. Recuerda que tu cliente probablemente en estas fechas tiene 25 llamadas al día o 8 videollamadas de 1 hora cada una. Y cuando tú vas a llegar a la videollamada, probablemente viene de otras 3 videollamadas y necesita él leer y concentrarse y decir, ah, qué bueno que estamos siendo concretos en esto. Cuando tienes la videollamada, ahora te vamos a decir qué hacer, pero estas son las cosas que tienes que identificar. La razón principal y fundamental de invitar a diagnosticar el problema en una sesión es la siguiente. 1. Si no entiendes todas las variables del problema que vas a resolver con tu producto o servicio, es probable que te equivoques cotizando algo que no se ajuste a las posibilidades de tu cliente. La mayoría de las veces los proveedores nos equivocamos a la alza y no es beneficioso para el cliente, es un gasto excesivo. Si tú vienes de una mentalidad tradicional de ventas, vas a decir, oye, ¿qué me estás diciendo? Pero si lo importante es vender el mayor producto posible, desde la metodología Lean no es lo correcto. La metodología Lean lo que te está diciendo es no intentes darle en exceso a tu cliente algo que no necesita, porque recuerden, cliente solo es aquel que repite en una segunda compra. Si un cliente se da cuenta que le estás dando una propuesta excesiva y luego te compara, es probable que no vuelva a pedirte nada más. Es muy importante la transparencia, la ética y ser muy, muy claros con él. Díselo a tu cliente. Si ves alguna resistencia en la llamada para decirte, oye, es que no lo sé, a lo mejor nada más envía mi información y lo vemos, yo particularmente le digo, mira Luis, sí me gustaría tener esta videollamada porque a mí lo que más me importa es que tú tengas la información suficiente y que yo también la tenga para identificar si realmente te vamos a poder ayudar o no. Si te mando información genérica, a lo mejor pues no sé si le vas a ver valor a todo y así te puedo asesorar. No te voy a cobrar la asesoría, simplemente necesito no equivocarme cuando te voy a hacer una propuesta, porque si me equivoco la alza, pues eso no te va a gustar, ¿no? Todavía no encuentro ningún cliente que me diga, no, sí, Gerardo, quiero pagar muchísimo más por lo que me vendes. Eso genera muchísima confianza y engagement. Segundo punto, si te equivocas en la propuesta, no solo existe un derroche económico, también tendrás un problema en la implementación del proyecto. Esta es probablemente la parte principal donde aplicar los principios Lean. Elimina todo el posible derroche actual y futuro. ¿Qué quiere decir? Haz medicina preventiva. Intenta hacer un muy buen diagnóstico para que cualquier cosa que te vaya a pedir el cliente de propuesta, tú identifiques que sí va a salir exitoso el proyecto. Recuerda, no se trata de firmar el contrato, se trata de resolverle el problema al cliente. Créeme, si tú empiezas a identificar y a cambiar este mindset, vas a tener muchísimo, muchísimo éxito en tus ventas. Pero requiere desaprender un montón de cosas que yo también mal aprendí a lo largo de los años y que no me dieron resultados, que era solamente pensar en mi comisión, en mi cierre, en mi venta o en que no me despidieran de mi trabajo, cuando me empecé a dar cuenta que había una forma muchísimo más transparente de poder enfrentar a los clientes, es cuando empecé a realmente tener éxito en lo que hacía. Cuarto punto, la preparación para la sesión de diagnóstico. Si fueras un médico, pues me imagino que tú tendrías que prepararte conociendo lo posible, algo de información disponible del paciente y tendrías preparadas las herramientas. Es decir, si tú fueras un cirujano, pues los cirujanos no van y simplemente les dan las herramientas para que operen a alguien. Tienen que tener un contexto, identificación de los análisis y todo para que entonces la operación de una persona sea exitosa. Así como un médico, requieres preparar a conciencia tu operación, es decir, tu conciencia del problema que vas a resolver. 4 puntos en particular. Scouting. Con la información que te dieron en el prediagnóstico de la llamada, busca en Internet cualquier otro dato que te permita entender qué ha buscado el cliente y la situación en su sector. Sí, recuerda que las empresas, particularmente que requieren resolver 2 cosas, o incrementar sus ingresos o reducir sus costos. Lo primero que tienes que identificar es tu producto y servicio en cuál de esas 2 está. ¿Le ayuda a tu cliente o a tus clientes a incrementar sus ingresos o a reducir sus costos?
Identifica cómo está su industria en ese momento, tu competencia, qué es lo que está haciendo, para que puedas ir preparado muy bien hacia poder hacer preguntas correctas. Segundo, prepara la herramienta de colaboración. Recomendamos usar Miro. Miro nos ha ayudado un montón ahora en tiempos de pandemia a poder diagnosticar de una forma colaborativa, divertida, precisa con los clientes, y además la retroalimentación que nos han dado todos los clientes, el 100%, es que la dinámica ha sido impresionante, increíble. No hemos tenido ni un solo cliente que nos haya dicho no me gustó el ejercicio que hicimos. Tercer punto, define lo que deseas descubrir en la videollamada para poder elegir la dinámica y el Innovation Game a utilizar. Te recomendamos ver el curso que ya está en la plataforma de Innovation Games con nuestra plataforma de Lean Sales Academy para que puedas identificar cómo poder utilizar. Pero vamos a dar en otra mini cápsula un ejemplo muy concreto de cómo hacer un diagnóstico. Diseña el juego de innovación un día antes en el Miro y deja listo todo para no perder tiempo en la reunión. Como siempre lo digo, mucha preparación, mucha profesionalidad. Recuerda que en el área de ventas hay mucha mala reputación porque como no hay una carrera específica, una licenciatura en específico, no hay un método, no hay métodos genéricos y la profesionalidad ha bajado bastante. Los nuevos clientes corporativos se están quejando mucho de la falta de profesionalidad de los vendedores o de las áreas comerciales. Recuerda, si eres muy profesional y te preparas muy bien, no vas a tener problema con tus procesos de venta. Quinto, la sesión de diagnóstico. Uno de los mayores retos de esta metodología es disminuir al mínimo posible la acción de vender y potenciar la acción de entender. Recuerden, disminuir la acción de vender en el diagnóstico y potenciar la acción de entender. ¿Por qué somos tan insistentes? No puedes darle una solución a alguien con el cual no te has puesto de acuerdo en el problema crítico que tienen que resolver. Para que tu sesión de diagnóstica sea altamente exitosa, requieres estar convencido que el único objetivo de esta reunión es entender profundamente la situación actual de tu cliente. Y para esto hay 5 cosas, hay muchísimas más, pero las voy a resumir en 5. El primero, tienes que identificar el problema. Si tu cliente es realmente consciente del problema y de sus causas. ¿Por qué? No todos los clientes son conscientes del problema que tienen y mucho menos de sus causas. Si el cliente no está siendo responsable de su implicación en el problema, cuidado. Es importante que le ayudes a profundizar o corres el riesgo que incluso te compre algo que no vaya a utilizar de forma adecuada o bien te responsabilice totalmente del resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que ser muy concreto en la forma en la que estás identificando el problema. El otro punto es el momento. Identifica el momento actual de la empresa. Están perdiendo dinero, requieren innovar, desean cambiar el producto o servicio, la competencia les está quitando clientes. Es decir, ¿cuál es el momento en el que están viviendo actualmente? No solamente es el problema, el momento es muy importante. ¿Para qué? Para que identifiques también si hay una urgencia o hay un push interno que los esté haciendo que tengan que resolver el problema de forma inmediata. Las condiciones. Identifica si el cliente tiene todas las condiciones para implementar con éxito el proyecto, utilizar o los productos de forma correcta. Es decir, hay gente interna que vaya a poder hacer que lo que tú le estás vendiendo lo va a utilizar de forma correcta. Eso es súper importante. A veces simplemente vamos, vendemos las cosas y nos vamos. No. Recuerda, en Lean hay que resolver el problema, no solo cerrar el contrato. Los corresponsables. Identifica quién es el círculo de influencia de la persona o área que estás diagnosticando y el impacto del problema, del proyecto en estas áreas. Si es posible y no están en esa reunión porque a lo mejor no tuviste la información para reunirlos, intenta también hablar con estas personas para que tengas la visión 360 de todo lo que está pasando, entender la cultura de la organización y entender muchísimas de las implicaciones que tiene para también las áreas. Y aquí viene el último punto, que es los objetivos en 3 niveles. ¿Qué desea lograr la empresa? Es decir, la organización. ¿Qué desea lograr el área con el que estás hablando? El área de marketing, el área de finanzas o el área de contabilidad. ¿Y qué desea lograr el líder de esa área? Es decir, a nivel personal. Hay veces que como no estamos mapeando muy bien todas estas cosas, perdemos mucha visibilidad para que entonces, en caso de que nos pidan propuestas, podamos resolver muy específicamente todo esto. Y al final, que hagas todo esto, recuerda, hay que priorizar. Una de las cosas que vamos a estar viendo en el ejercicio, uno de los ejercicios prácticos en otra cápsula es cómo podemos hacer que el cliente llegue a definirte cuál es la prioridad de lo que tiene que resolver en ese momento.
Entonces, recuerda, es muy, muy importante que te enfoques en varias cosas, nada más para resumir. Lo primero, no intentes vender en una llamada ni en una reunión de diagnóstico, solamente enfócate en entender. Tienes que identificar los problemas, el momento, las condiciones que tiene tu cliente para que así lo puedas ayudar de una forma muchísimo más consultiva y que no tenga que ver push en eso. Por hoy es todo en esta mini cápsula. Aquí está mi mail. Por favor, con toda confianza pueden escribirnos sus preguntas en la plataforma de Lean Sales Academy y con todo gusto los ayudaremos. En otra mini cápsula veremos un ejemplo concreto y en vivo con un cliente real sobre cómo poder hacer un diagnóstico con Innovation Games y te recomiendo que veas los otros cursos para que puedas ir avanzando en tu proceso. Muchas gracias y espero pongas en práctica todo lo que te hemos enseñado. Hasta luego.